Que por la gracia de Dios estén bien. Es un privilegio para mí poder estudiar esta sección del capítulo 1, especialmente desde el verso 6 hasta el verso 10, en el cual estaremos usando el método PRO para extraer verdades de este pasaje, verdades que nutren nuestras almas, que edifiquen nuestras vidas y que nos muevan a vivir para la gloria de Dios. Pero creo necesario, creo pertinente que antes de comenzar a usar el método en este pasaje, oremos al Señor. Recordamos que estamos estudiando la palabra de Dios, del Dios vivo y verdadero, y que por ende es necesario que oremos a Él y pidamos su dirección para que guíe nuestras vidas, guíe nuestras mentes a través del estudio de este pasaje. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el cual vamos a estar meditando en una porción de tus escrituras. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista. Señor, si tu Espíritu Santo no nos asiste en este momento, en vano es el trabajo, en vano es aplicar el método. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que nosotros podamos comprender más fielmente tu palabra y podamos vivir para tu gloria. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, chicos, estaremos viendo capítulo 1 de Gálatas, versos desde el 6 hasta el 10. Y como ya dije anteriormente, estaremos usando el método PRO. El método PRO no es más que un acrónimo de lo que es punto, razón y orden. Y lo primero que vamos a estar buscando es el punto del pasaje. Bueno, para encontrar el punto del pasaje nos hacemos la pregunta: ¿qué dice este pasaje? Y el pastor Rubén nos estuvo enseñando en las conferencias de que nos es necesario encontrar lo que es el tema del pasaje. Pudiéramos preguntarnos qué cosa es el tema. Bueno, el tema no es más que la idea que encierra, que engloba la mayoría de las ideas contenidas en esta sección. Y como ustedes van a estar observando, yo puse aquí arriba lo que es para mí el tema de este pasaje. Y es que no hay otro evangelio. Quizás tú tienes otro tema o quizás tú tienes un tema más amplio. No importa. La idea es que contemples que tiene que estar relacionado con que no hay otro evangelio. Y el pastor Rubén nos estuvo enseñando de que, bueno, le hacemos preguntas al tema a fin de poder llegar al punto del pasaje o encontrar lo que dice este pasaje. Y una de las preguntas que podemos hacerles al tema es: ¿cómo sabemos que no hay otro evangelio? Bueno, en el mismo verso 6, al final del verso 6, Pablo dice de que algunos creyentes están tomando una conducta porque se están guiando por un evangelio diferente. Posteriormente, en el verso 8, Pablo habla acerca de otro evangelio, y en el verso 9 Pablo habla de un diferente evangelio. Chicos, ya seas la idea que tú vayas encontrando para concretar el punto, yo creo que es necesario resaltar esta idea que hemos encontrado, un evangelio diferente. No debe faltar en el punto porque esto es algo que Pablo resalta en esta sección, a punto de llegar en el verso 7 y decir abiertamente que no hay otro. No hay otro evangelio. Así que cuando vayas a concretar el punto, ya sea que lo hagas en una frase o lo hagas en un párrafo, creo necesario que contemples la idea de un evangelio diferente. Pero además de eso, en este pasaje encontramos el sentir del apóstol Pablo. Y Pablo habla de que está maravillado. O como dice la Nueva Versión Internacional, dice, en esta sección Pablo dice que está asombrado. Y Pablo está asombrado de una conducta que han tomado algunos de los creyentes de las iglesias de Galacia al abrazar y seguir un evangelio diferente. Bueno, quizás con estas dos ideas ya nosotros podemos definir el punto y quizás podemos ir por la idea del asombro de Pablo de que algunos creyentes estén siguiendo un evangelio diferente. El asombro de Pablo de que algunos creyentes estén siguiendo un evangelio diferente. Ya les dije anteriormente que tu punto tú lo puedes definir en una idea más concreta, más bien elaborada, o quizás en un párrafo, no importa. Lo que no debe faltar son quizás las ideas principales que emanan del texto y que nos llevan a concretar el punto. Así que ahora pasamos a la razón de este pasaje. ¿Qué fue? O quizás pudiéramos preguntarnos, ¿para qué se escribió este pasaje? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a escribir este pasaje? ¿Qué razón le dio a Pablo para que escribiera estas palabras a las iglesias
de Galacia. Y por ahí hay una serie de preguntas que tú puedes ir haciendo que están en los documentos o en los videos que se están subiendo en el canal del grupo, que te pueden ayudar a profundizar, a encontrar la razón de un pasaje. Pero hay algo aquí particular en este pasaje, y es que Pablo habla de tan pronto os hayáis alejado. Así que Pablo está asombrado de que los creyentes, algunos de los creyentes de estas iglesias en Galacia, rápidamente se están alejando. Y quizás es una de las razones que está motivando a Pablo a escribirle esta carta a ellos. Quizás Pablo los está alertando del peligro que están corriendo al separarse, al alejarse de Dios, de aquel que los ha llamado por la gracia de Cristo. Pero posteriormente también nosotros vemos en el verso 7 que Pablo habla de que hay algunos que perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Y quizás si tú leíste alguna versión de estas versiones que tenemos como traducción al lenguaje actual y demás, puedes encontrar que hay una idea que es cambiada y es la que encontramos ahí en esta palabra pervertir. Quieren pervertir, y quizás encuentras en una traducción que dice que quieren cambiar de dirección o el sentido del evangelio. Y si por la gracia de Dios se nos permite estudiar otras secciones de la carta, y aquí estoy usando el contexto para encontrar las razones que movieron a Pablo a escribir quizás esta sección, y cuando nosotros leemos otros textos de la carta, nosotros nos damos cuenta que los creyentes de Galacia, o algunos de los creyentes de Galacia, de las iglesias de Galacia, estaban tomando un camino diferente, estaban abrazando algunas doctrinas que no eran congruentes con el Evangelio. Y nosotros sabemos que en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, Cristo enseña que Él es el único camino para llegar al Padre. En otras palabras, Cristo es el único camino que nos lleva a la salvación. De modo que quizás la idea de pervertir o de cambiar la dirección o el sentido a la luz de toda la carta es que se están mostrando algunas veredas o sendas que se pueden tomar para llegar a la salvación. Y esto, dice Pablo, es un error. Esto, dice Pablo, que no es correcto, no es congruente, no está alineado con el Evangelio. Y quizás estas personas que están trayendo estas falsas enseñanzas, este Evangelio diferente, dice Pablo, lo están haciendo de dos maneras. Lo están anunciando, dice el apóstol Pablo, lo están anunciando, perdón, y lo están, dice Pablo, lo están también predicando. Así que ya sea de manera personal o pública, estos falsos maestros están trayendo una enseñanza que no es bíblica a las iglesias de Galacia. Y quizás Pablo, o la motivación del apóstol Pablo, es alertarles del peligro que están corriendo al escuchar estos falsos maestros y al guiarse por un camino que no es el camino que el Evangelio traza. Y quizás por ahí podemos escribir ya la razón por la que Pablo escribe este pasaje, es alertarlos sobre falsos maestros, y sobre la conducta errónea que están siguiendo. Y ya hasta aquí hemos hecho un gran progreso de manera rápida, hemos encontrado el punto y la razón del pasaje, pero antes de adentrarnos a la orden, a aquello que se nos manda en este pasaje, yo quiero hacer un énfasis en el verso 6. Y Pablo en el verso 6 destaca, chicos, que estos creyentes de las iglesias de Galacia han podido acercarse a Dios, han podido responder al llamado de Dios por la gracia de Cristo. Y esto vale destacarlo, porque aquí se está contemplando el Evangelio, y en el contexto anterior, donde el pastor Rubén estuvo haciendo el análisis del texto, nosotros vimos que el pastor Rubén nos estuvo hablando acerca de el Evangelio, de que Cristo se sacrificó según la voluntad de Dios para librarnos del presente siglo malo. Y aquí Pablo está haciendo la idea de que Dios nos llamó por la gracia de Cristo. Chicos, si tú has sido salvo, no es porque hay algo en ti que sea llamativo a los ojos de Dios, no es porque hay algo en ti que haya movido a Dios a llamarte, sino que este pasaje te deja ver por lo claro que ha sido por la gracia de Cristo. Somos salvos por gracia, por medio del sacrificio de Cristo. No hay nada en nosotros meritorio para la salvación,
No hay nada en nosotros que haya movido a Dios a llamarnos a formar parte de su familia. Cristo lo ha hecho y esa salvación se nos ha regalado. Ha sido la gracia de Dios mostrada en Cristo para salvarnos. Pero quiero decirte algo. Si tú no has sido llamado aún, si tú no has entrado en una relación personal con Dios por medio de la persona de Cristo, yo te estoy diciendo que hoy es el día de salvación. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, y la gracia de Cristo puede perdonar cualquiera de los pecados que hayamos cometido, por muy grande que sea. Así que, chicos, si tú no has sido salvo, yo te ruego que clames a Cristo y acudas a Él en arrepentimiento y fe. Pero si has sido ya salvo, entonces sí puedes hacer lo que en este pasaje se nos ordena. Sí puedes hacerlo, porque no te va a hacer una carga, sino que te va a motivar a obedecerlo, por muy difícil que pueda ser, pero te va a motivar a obedecerlo para la gloria de Dios. Y que es una de las cosas que podemos extraer de este pasaje para nuestras vidas y aplicarlo para nuestras vidas. Bueno, en primer lugar, debemos estar atentos o alertas y ver si estamos siguiendo a Cristo. Ajá. Esto es algo importante que quiero destacar aquí. Los creyentes, algunos de los creyentes de la iglesia de Galacia, quizás inocentemente se estaban desviando. Quizás no eran conscientes de esta desviación que estaba llegando a su vida a través de falsas enseñanzas. Y nosotros, chicos, debemos estar pendientes, estar alertas de que estamos siguiendo el Evangelio y estamos siguiendo a Cristo. Y esto lo podemos hacer, ¿sabes cómo? Filtrando las enseñanzas que recibimos. Estamos en un tiempo donde la comunicación tiene mucho auge y de diferentes frentes recibimos una gama muy amplia de información. Nosotros debemos filtrar todas las informaciones que estamos recibiendo. Chicos, muchas veces estas informaciones pueden parecer buenas, estos mensajes que llegan a nuestras vidas pueden parecer correctos, pero déjame acordarte que en una ocasión Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Colosa, y al final del capítulo 2 Pablo está hablando de que hay una serie de mandamientos como no manejes, no gustes, ni aún toques. Y dice Pablo, estos son mandamientos de hombres. Y Pablo les recuerda, estos mandamientos tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, parecen tener una humildad, parecen ser buenos, pero dice Pablo, no favorecen o no ayudan en cuanto a los apetitos de la carne. En otras palabras, muchos quizás de las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo no ayudan a la lucha contra nuestro pecado. Y muchas veces estas enseñanzas pueden tener una apariencia de piedad, pueden parecer buenas, pero no ser bíblicas. Así que nosotros debemos filtrar esas enseñanzas. Y esto nos lleva a una tercera aplicación, y es que debemos analizar los predicadores que escuchamos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de los creyentes de las iglesias de Galacia empezaron a prestar atención a estos predicadores, estos falsos maestros que estaban llegando y que traían enseñanzas que quizás sonaban bien, eran agradables al oído, y ellos entonces comenzaron a desviarse. Y muchos de nosotros hoy sacamos chances, yo como ustedes, y nos sentamos en YouTube y vemos algunos de los predicadores, y yo reconozco que hay muy buenos predicadores de muy buena sana doctrina, pero también hay una gama amplia de predicadores que hablan una cantidad de cativilla y que no enseñan cosas que, aunque pueden parecer, y recuerden esto, pueden parecer buenas, no enseñan cosas que son bíblicas, y esto puede llevarnos a nosotros a tomar conductas y comportamientos que no estén acorde al Evangelio, que no sean bíblicos. Así que debemos analizar los predicadores que escuchamos. Y en último lugar, debemos procurar vivir agradando a Cristo. Debemos procurar vivir agradando a Cristo. Mis hermanos, Pablo, en el final de este pasaje, en el verso 10, él dice que, ¿qué busca él? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O él está tratando de agradar a los hombres o a Dios? Dice, porque si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí hay una demanda del Evangelio. Los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador,
tenemos una demanda para nuestras vidas. Estamos sobre esta tierra para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Eso se demanda de nuestras vidas. No estamos aquí para agradar a los hombres, no estamos aquí para agradar a aquellos que nos ven vivir, estamos para agradar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio sobre esta tierra sabemos que hizo todo lo que es agradable a los ojos de Dios. Y esto llevó muchas veces que fuera contrariado, muchas veces se opusieron a Él, se levantaron en contra de sus enseñanzas, cuestionaron su autoridad, cuestionaron las cosas que hacía. Y esto era resultado de ¿qué? De que Él estaba procurando hacer todo, o no solo procuró, sino que hizo todo lo que agrada al Padre. Nosotros estamos llamados a hacer todo lo que es agradable a Dios. Y esto muchas veces, chicos, va a traer problemas de nuestros semejantes, va a traer problemas de aquellos que nos rodean. Así que espero que este tiempo haya sido de provecho para ustedes como ha sido de provecho para mí y que vean cuánto de beneficio adquirimos al estudiar un pasaje usando el método PRO, cuántas aplicaciones podemos traer de estos pasajes para nuestra vida a fin de que nuestras vidas sean moldeadas y sean transformadas a la imagen de Cristo y que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Así que chicos, me despido a ustedes y espero en otro momento poder compartir otro texto con ustedes usando el método PRO. Que Dios les bendiga.